Finalmente, cuando el artículo 9 dice componente del salario digno, para determinar si un trabajador recibe el salario digno mensual se sumarán los siguientes componentes. Al inicio se creyó que se iba a mensualizar la remuneración 13ª, 14ª, comisiones de vendedores, por ejemplo, porcentaje de participación de trabajadores en utilidades. Pero Paco Velasco ha dicho que no, que esto solo se ha puesto aquí como rubros para calcular el salario digno. Y asumamos que es así, porque, por ejemplo, dice el literal B, la 13ª remuneración dividida para 12, cuyo periodo de cálculo y pago estará acorde a lo establecido en el artículo 111 del Código del Trabajo. Es decir, que sí se va a respetar el código para pagar en diciembre. Pero aquí me queda la inquietud, ingeniero Rafael Dávila, y seguramente usted la tiene. Quisiera escuchar de usted qué piensa. Hay una ambigüedad. Si se quiere aumentar el salario digno, hay que hacerlo. Pero ¿cómo hacerlo solo tomando en cuenta en consideración a ingresos periódicos de los trabajadores y no realmente estableciendo la mensualidad? ¿Cómo van a calcular finalmente esta situación? ¿Cómo van a manejar para que esta ambigüedad no subsista? Bueno, pero es lo mismo, ¿no? Esa creencia de que desde el Estado se pueden resolver los problemas. Yo digo, bueno, ¿por qué no entonces expidan un decreto que digan que el salario mínimo en el Ecuador sea de $1.000 para todos? Por ejemplo, ya. Entonces ya, resuelto el problema de la pobreza, si así fuera tan fácil de hacer las cosas. No se puede cambiar la realidad por decreto. La realidad es la realidad. Y creer que esto vía disposición gubernamental puede ser alterado es caer en los engaños del pasado. Entonces, hoy bueno, este tema del salario de la dignidad tiene tantas subjetividades, le digo, porque primero, nadie sabe quién define lo que es una canasta básica. Porque de pronto la canasta básica de consumo suya es diferente a la mía. Usted consume cosas diferentes a las que yo consumo o lo que consume cualquier persona en la calle. Entonces, yo me acuerdo que hace años incluso en la canasta básica estaba una cajetilla de cigarrillos, por ejemplo. ¿Ve? Estas barbaridades tenía. Entonces, ¿quién define lo que es una canasta básica? Pero en fin, eso lo define el INEC y ellos dicen que la canasta básica es de tanto, me parece que son $560. Así es. Entonces el presidente ha dicho, bueno, pero es que en promedio en el Ecuador, en cada familia trabajan 1.6 personas. Promedio. Porque no hay 1.6 personas. Así Habrá familias donde trabaja solamente un miembro y otras familias trabajan 2, pero no hay 1.6 en la casa. Entonces también es un promedio que esconde la realidad. Pero bueno, entonces dividieron 560, dividieron para 1.6. Y eso me parece que en este año está en el orden de los $337. Así es. Entonces dicen, a ver, el sueldo mínimo, sueldo básico, es $240. Pero usted también recibe el 13º. Entonces, como el 13º es $240 que lo recibe en diciembre, porque es equivalente a un sueldo, divídale eso para 12. Ya 240 para 12 es $20. Entonces, significa que esos 240 que usted los recibe en diciembre, significa que más o menos usted recibe es el equivalente a $20 mensuales. Es decir, solo para el cálculo, no es que lo va a recibir. No, la gente no lo va a recibir mensualmente, solamente para calcular. Entonces, usted, los 240 que recibe al mes, súmele 20, que es el valor mensual del 13º, ya tiene 260. Ya. El 14º lo propio, usted lo recibe en el caso de la costa es en abril, entiendo en el caso de la sierra es en agosto, septiembre. Igual, son $240 del 14º sueldo. Divídalo para 12 meses que tiene el año, significa que equivale a que usted haya recibido 20 mensuales. Súmele esos 20 mensuales al salario básico. Entonces ya son 240, más 20 del 13º, 260. Más 20 del 14º son 280. También hay los fondos de reserva, que son así mismo, es un sueldo básico, son 240 más al año, dividido para 12 son 20 mensuales, entonces son $300. Ya. Pero el salario de la dignidad son 337. Entonces, como usted, en promedio, el trabajador está recibiendo $300 en promedio, o el equivalente a, como fórmula de cálculo nada más, hay que agregarle $37 más para completarle los 337. Entonces, dice el código, dice que las empresas que reportan utilidades tienen la obligación de entregar esos $37 mensuales al trabajador, que no está establecido cómo le va a pagar, pero se entiende que es un solo monto anual, o le podrá pagar por meses. Claro, eso no está establecido. Sí, porque si en el 2010, que estamos por terminar el 2010, la empresa suya tiene utilidades, resulta que antes de
de intentar repartirse, si quiere, ese dinero entre los accionistas de la empresa, tiene que darle 37 mensuales a su trabajador. 37 por 12 son más o menos 440, $450 que tendrá que entregarle usted al trabajador, adicionales al sueldo. Y uno dice, bueno, a ver, las empresas grandes, a las que uno a veces parecería que quiere afectar el presidente de la República, normalmente ya pagan salarios superiores a los $337. Las empresas medianas, grandes, ya lo pagan. Pero yo me hago una pregunta. ¿La panadería de la esquina podrá pagar 337 a un trabajador? ¿El pequeño sastre de la esquina podrá pagar esa cantidad? ¿El tendero, el señor que tiene una tienda, podrá pagar esa cantidad? ¿El señor que tiene un pequeño almacén de prendas de vestir en los mercados informales, aquí en las bahías, ese señor que tiene una persona que atiende su local comercial, podrá pagar esos valores? Entonces, ¿a qué le estamos llevando al país con estas decisiones? A que aumente la informalidad, a que la gente no quiera llevar contabilidad formalmente. Entonces usted tendrá que decir, yo soy persona natural, yo no reporto utilidades, y por lo tanto ya no está obligado a pagar el salario digno, fíjese usted. Sí, sí, no, y además el hecho de haberle pedido a ese empresario que usted ha mencionado, una panadería, que pague el impuesto a la renta anticipado. Además, imagínese usted. Como que fuera a ganar. ¿Y qué tal si no gana y da pérdida? Ese es otro tema, ¿no? El tema del anticipo. Pero quiero terminar el tema del salario. Entonces, al final, este salario irreal va a terminar aumentando el desempleo y el subempleo en el Ecuador. Es decir, va a terminar afectando a las pequeñas empresas, a los negocios pequeños, no a los grandes. Es a los microempresarios, esos pequeños emprendedores que hay por todo el Ecuador y que tienen un pequeño negocio. Ellos son los que van a ver afectados. Entonces, es decir, en lugar de contratar a una persona que atiende en el almacén, no. Atiendo yo mismo. Y me libro de problemas laborales. Es decir, a la final, ¿qué efecto logrará? Entonces, en lugar de que esa persona haya contratado a un ser humano para darle un trabajo y darle un ingreso, aunque no sea un gran ingreso, pero por lo menos ya le da un ingreso, ¿no? Esa persona va a más bien decidir no generar esa fuente de empleo, atenderá él mismo o reducirá su personal para no tener problemas laborales, y con esto estamos, más bien, en lugar de luchar contra el desempleo, estamos abonando a que crezca el desempleo en el país. Ingeniero Rafael Dávila, y aquí viene bien una mención que nos hace un amigo oyente a nuestro celular. Dice, ¿usted instalaría una pequeña industria en la vía perimetral? Necesitaría una guardia de seguridad fuerte que incrementa costos. Esto nos lleva a la relación de lo que es la delincuencia, que el Estado no ha logrado, ni siquiera al empresario que está en el centro de la ciudad, en todas las ciudades del Ecuador. No hay la garantía de que la policía va a proteger la inversión. Para concluir, todo este tema, usted lo va a seguir trabajando como parte de este movimiento político Conciencia Ciudadana, ingeniero Rafael Dávila. Pero creo que acá hay un trasfondo ideológico del socialismo del siglo XXI, de la revolución ciudadana, que como bien dice usted, en vez de lograr la generación de empleo, que es el gran objetivo de todos, a la larga con esta política, inclusive por allí hablando del neoliberalismo que debe ser desaparecido, como lo ha dicho el economista Correa, ¿a la larga cree que va a ser más perjudicial este código que positivo? Bueno, es difícil saber qué puede pasar, porque el tema es que uno sigue encontrando contradicciones. Yo no creo que el código de la producción sea la panacea de nada. De hecho, ahora en el segundo debate voy a presentar unos números que estoy investigando y que ya me permiten informar lo siguiente. La inversión privada en el Ecuador creció del año 2000 al año 2006 de manera consistente y significativa. Creció la inversión privada y no había código de la producción. Más bien, del 2007 para acá se ha ido reduciendo la inversión en el Ecuador, la inversión privada. Entonces, no es que un código de la producción va a cambiar la realidad. Yo reitero, la realidad no se la cambia por decreto ni por ley. La realidad hay que cambiarla con acciones diarias que realmente reflejen una tendencia, una intención del gobierno. Entonces, yo digo, de poco sirve un código de la producción si al mismo tiempo el gobierno está rescindiendo los convenios de cooperación de inversiones con el exterior. Las garantías de la inversión. Así ¿Quién va a invertir en un país donde en caso de un conflicto interno en el país o con el Estado, no puede acudir a un centro de arbitraje internacional que le garantice
independencia y objetividad en su demanda. Nadie va a invertir en un país que no tiene esos convenios de protección de inversiones, ¿no? Mientras los países vecinos tienen esos convenios. El otro tema, mira, es un tema de fondo importantísimo que usted mencionaba, la famosa sustitución de importaciones. O sea, parecería que en el país hay un pánico porque se vayan los dólares del Ecuador. Y uno lo percibe cada vez que habla con los ministerios de Industria, de SRI. O sea, tratar de impedir que los dólares salgan del país en una actitud defensiva absurda, cuando se debería hacer todo lo contrario. En lugar de impedir, atraigamos que vengan dólares, y para eso tienen que venir inversiones, y para eso tenemos que alentar las exportaciones. Pero ¿cómo podemos alentar las exportaciones si nuestros mercados más grandes, el mercado americano, el mercado europeo, no nos negamos reiteradamente a suscribir acuerdos comerciales que le permitan a los productos ecuatorianos ingresar a esos mercados sin pagar aranceles? ¿Quién va a invertir en un país? Si los dos vecinos van a poder desde allí exportar a otros bloques económicos sin pagar aranceles. Pero si usted instala su empresa en el Ecuador, resulta que no va a poder exportar a esos países sin pagar aranceles. Entonces, estas son decisiones que también deben ser tomadas. Entonces, un código de la producción poco va a poder hacer si al mismo tiempo no cambiamos esas otras actitudes que realmente den señales muy fuertes. Pero esa es la esperanza finalmente que daría, que de aquí, ¿hasta cuándo es que fenece el tiempo? Hasta el 19 de octubre. 19 Pero esto además es un absurdo enviarlo por el carácter de urgente, ¿no? Y claro, por eso, entonces, ¿cree usted que va a haber rectificaciones de Alianza País? Bueno, a ver, tiene que haber rectificaciones en las políticas, en las señales que da, de que quiere realmente alentar las exportaciones, de que quiere abrir mercados del mundo para los productos ecuatorianos, que quiere atraer inversiones, que le quiere dar estabilidad. De acuerdo, jurídica. Pero en este código... El código... ¿Va a haber rectificaciones? ¿Tiene esperanza que el código es una señal de buenas intenciones, que hay que reconocer. ¿Y la van a aprobar como está? Alianza País tiene mayoría en la Asamblea. Esto usted debe saber, que Alianza País, no hay mucha esperanza que lo que hemos conversado sea escuchado de alguna manera. Ojalá, siempre se hacen observaciones, ojalá, la verdad es que hay poca voluntad de escuchar opiniones y eso es lo grave. Adversas, sí, esto es lo grave. Pero el código, repito, yo quiero resaltar lo positivo, da una señal de que se quiere, de que se entiende la importancia del sector privado. Eso está bien. Pero es absolutamente insuficiente un código de la producción si no va acompañado de políticas adecuadas. Ahí quedan las inquietudes, Isidro Rafael Dávila, le agradezco haber estado con nosotros. La ciudadanía está muy enterada porque hemos venido trabajando estos temas, las inquietudes y más aún el temor de que no haya rectificaciones. No, muchas gracias a Forever, a Radio Forever, por esta gentil invitación. Siempre un gusto hablar con la ciudadanía de Guayaquil, sobre todo, y del Ecuador, a través de su importante emisora, y siempre a las órdenes. Muy amable, muchas gracias. Vamos al corte comercial.